Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a concluir la serie Los engaños del corazón. Y hoy veremos el engaño del orgullo y la libertad de la humildad. Ya hemos sido edificados con los temas que precedieron a este y que tenían que ver con el engaño de la amargura y la libertad del perdón, el engaño de la codicia y la libertad del contentamiento, o el engaño de la ira y la libertad de la mansedumbre. Pero aquí tenemos el engaño del orgullo y la libertad de la humildad. Así que quería que pensemos en esta tarde en esta frase que es muy inspiradora para todos nosotros y dice así: el orgullo protege lo que Dios quiere destruir, fortalece lo que Dios quiere debilitar y vivifica lo que Dios quiere hacer morir y nos da fuerzas para pecar. Así que atención con el orgullo, porque de verdad que es uno de los engaños que más nos complica la vida, porque protege aquello que Dios quiere que se destruya, fortalece lo que Dios quiere debilitar, vivifica lo que Dios quiere hacer morir y nos da fuerzas para pecar. Esa es la acción del orgullo en nuestras vidas. Pensemos en esta tarde en este pasaje enmarcado en el capítulo 13, versículos del 1 al 2 del Evangelio de San Marcos. Y voy a usar este pasaje como una metáfora de lo que significa el orgullo en nuestros corazones. Dice el pasaje así: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está iniciando su ministerio público y va al templo de Jerusalén en la Pascua, puesto que todos los judíos iban al templo en esta fecha. El templo era el lugar central de adoración, porque ahí estaba el lugar santísimo. No confundir el templo con las sinagogas. Las sinagogas eran como pequeños lugares donde eran como escuelas de fe. Herodes el Grande se dio cuenta de que el templo de Jerusalén, aquel el único, era tan importante y se dedicó, dice Juan 2:20, 46 años para mejorarlo, y lo hizo un edificio fastuoso. Hasta los discípulos se quedaron impresionados, porque había mucho mármol, oro, y Jesús les va a decir a aquellos que estaban bajo la impresión de tremenda tamaña estructura, les dice: miren, no quedará piedra sobre piedra, y luego todo será derribado. Y así fue, porque llegó la época del general Tito, 40 años después, que derribó de tal manera esta tremenda edificación que tenemos representada actualmente por unas, si le podemos dar a la siguiente, no, antes, ahí, representada por esta maqueta que se ha hecho de más o menos cómo era el templo en ese entonces. El Señor veía que algo no estaba bien aquí, y eso es la corrupción, la podredumbre. Y donde hay corrupción siempre hay algo que se echa a perder, siempre hay algo que se daña. Las damas que interactúan con el refrigerador saben que algunos alimentos, a pesar de que estén refrigerados, después de un tiempo la corrupción termina afectándolos y también tienen que deshacerse de ello. Jesús veía la corrupción que había en ese lugar, la corrupción, aquello que estaba malogrando lo que sucedía en este centro de adoración.
Había un atrio de los gentiles que ustedes ven allí, está a los lados, y era como más o menos 5 manzanas, dicen el tamaño, y en ese atrio se había instalado un mercado donde los ayudantes de los sacerdotes vendían sal, harina para las ofrendas, para que todos los que iban puedan hacer el sacrificio. Y había una venta de palomas, de corderos, que costaban 5 veces lo que deberían costar o costaban normalmente. El tema es de que Flavio Josefo, historiador, nos dice que en la época de la Pascua se sacrificaban aproximadamente 250,000 corderos. Pero cuando las personas traían sus corderos, les decían que no los podían sacrificar, sino que tenían que comprarlos en ese lugar. Y el precio allí era quintuplicado. Además, había que hacer antes la compra con moneda del templo, entonces había que ir a los cambistas que estaban dentro de este sistema de mercado, y había gente por todas partes. Se le conocía como el atrio de los gentiles porque podían ir de diferentes nacionalidades. No podían ingresar porque solo ingresaban los judíos, pero ahí estaba el templo. Había corrupción y la corrupción siempre destruye. Los sacerdotes se estaban jugando en esto con el sentimiento más profundo de la gente. Con un azote sabemos que Jesús los echó a todos y dijo: mi casa será casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. En el templo habían guardias que podían encargarse del orden y bien podrían haber arrestado a Jesús, pero no lo hicieron porque se dieron cuenta que Jesús señaló la corrupción, y donde hay corrupción todo se viene abajo. Hoy, cuando decimos que todos somos pecadores, inmediatamente decimos: no, un momento, yo no le hago mal a nadie. El mal, hermano querido, está en nosotros. Y Jesús dijo prácticamente: yo no le creo al hombre porque sé lo que hay en el corazón del hombre, lo estoy parafraseando. Y nos sucede con el orgullo, con este engaño terrible, de que creemos muchas veces que es algo que nos viene de afuera, que nos influencia de afuera y que debemos sencillamente evitarlo. Pero no es así, es algo que está dentro. Sucede algo parecido con lo que nos contaba Robert Stevenson en su novela El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En esta novela hay un hombre muy malo y hay un hombre muy bueno, pero al final nos damos cuenta que eran la misma persona. Y eso sucede con el orgullo. Lo tenemos todos y en algún momento aflora cualquiera de estas dos caras de la moneda. Dios puede sacarnos de la esclavitud de este engaño, sí. El Redentor es el que paga por el esclavo para sacarnos del mal. Para Jesús el hombre siempre fue una posibilidad, pero sabe que tenemos estos problemas. Y créame, es difícil detectar el orgullo en otros, ¿no? Mejor dicho, para nosotros es muy fácil detectar el orgullo en otros, pero en nosotros mismos ahí está nuestro gran impedimento. Y rápidamente hagámonos una suerte de un pequeño examen para saber alguna de estas características. Pueden ser una posibilidad, no quiere decir que ya te hacen una persona orgullosa, pero hay que revisarlo. Primero, eres una persona que no tiene que siempre busca, mejor dicho, la oportunidad para hablar de sus logros personales. Ahí hay una posibilidad. Siempre estás buscando puestos de importancia. Hay otra posibilidad. Siempre tienes una buena razón para justificar algo malo que has hecho. Hay allí otra posibilidad. Y siempre le estás echando la culpa a otros. O estás constantemente rechazando la corrección. Ahí hay otra posibilidad de orgullo en tu corazón. O hay una resistencia a recibir ayuda de otros cuando estás en necesidad. O te incomoda el éxito de los demás. Probablemente puedes ser una persona orgullosa. O tienes una propensión para la crítica. O rechazas la autoridad.
¿O vives ostentando tu sabiduría porque quieres mostrar que todo el mundo sepa cuán sabio eres? ¿O tienes una apatía por la palabra de Dios? La persona orgullosa piensa siempre en sí misma, incluso cuando da, está pensando en sí misma. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? Yo encontré varias cositas en las que tengo que trabajar. Seguramente tú tienes que encontrar las tuyas propias. Así que, ¿qué es este orgullo del que estamos hablando hoy? Es este excesivo amor hacia uno mismo, exceso de estimación propia o sentimiento que hace que una persona se considere superior a los demás. Y quizás no tengamos mucha dificultad en entender este concepto, pero lo que realmente es más difícil es determinar si estamos adoleciendo de este mal. Eso es lo más importante. Y aquí vamos a mirar algunas características. Siempre nos alabamos, pero solapadamente. Y el soberbio siempre se encarga de dejar claro ante los demás lo inteligente, perfecto, capaz e importante que es. El libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 2, dice: alábate el extraño y no tu propia boca. Pero también, quizás esta sea la principal característica, procura destacarse. Y el orgulloso es el individuo en este aspecto, no porque quiere progresar y quiere mejorar, sino que el orgulloso no soporta pasar desapercibido, odia el anonimato, de una u otra forma quiere hacerse ver o escuchar y necesita imperiosamente llamar la atención sobre sí mismo. Y la verdad es que justamente el engaño del corazón respecto del orgullo viene justamente porque el orgulloso es la persona más dependiente que hay, porque depende del concepto de los demás y su trabajo justamente abona en tratar de que los reflectores se pongan sobre sí mismos. Y ustedes saben que esto es totalmente anticristiano, porque tenemos que vivir poniéndonos detrás de la cruz de Cristo. Esto debería ser así. Este es el gran engaño del orgullo. Y por el orgullo pagamos los más altos precios. En nuestro vestir, en nuestra forma de compartir, en nuestra forma de conversar, en nuestra forma de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ello tenemos que mirar algunas cosas adicionales. Es esta circunstancia la que nos permite mirar que el orgulloso generalmente es autosuficiente. Y esta autosuficiencia es que nadie le puede enseñar nada. Acostumbra a decir en su autosuficiencia que dice dichos como estos, ¿no? Mira, cuando tú vas de salida, yo ya estoy de vuelta. A mí no me la van a hacer, ¿no? No a mí, sobre todo, ¿no? ¿Tú a quién le has ganado? Yo tengo calle, ¿no? Así que siempre quiere dar la imagen de que conoce todos los secretos de la vida, del amor, del sexo. Proverbios 26:12 dice, Proverbios 26:12, ¿conoces a alguien sabio en su propia opinión? Dice, hay más esperanza del necio que de él. Es una pregunta, Proverbios 26:12. ¿Conoces a alguien sabio en su propia opinión? Hay más esperanza del necio que de él. Entonces, es autosuficiente, pero también se muestra invulnerable, se muestra invulnerable. Quiere ser alguien invencible, mostrarse imbatible, aunque esté muriendo por dentro.
Nunca pide consejos, jamás pierde una discusión. Por supuesto, no va a pedir perdón, le cuesta mucho, es una terrible humillación y lo considera una muestra de debilidad. Alguien dijo que los cementerios están llenos de personas que creían que sin ellos el mundo no podría andar. Eso es el orgullo. Pero otra cosa interesante aquí es que aquella persona que cae directamente en este engaño se convierte en una persona demandante y de exigencia permanente. Un espíritu orgulloso es un espíritu que demanda siempre a los demás, que sus hijos cumplan con sus propias expectativas, que sus planes y sus sueños se hagan realidad en el tiempo y en la forma en que él desea, que quienes le rodean se amolden a sus propios gustos y son muy territoriales, procuran tratar de cerrar filas con amigos, con algún círculo y no dejar que otros entren porque quieren tener un dominio, una exigencia permanente. Así que espera que todo el universo cumpla sus deseos y expectativas. Y esto es terrible. Debido a esto es que solo sabe de derechos y casi desconoce sus obligaciones. Estamos hablando entonces de una persona que fácilmente se torna, si es exigente, así demandante, se convierte en una persona controladora, una persona que termina manejando a los demás, que está tan obsesionada con que todos sean como él quiere que sean, que tiende a dominar a quienes lo rodean, los anula reprimiéndoles su naturalidad y espontaneidad. Ante su presencia, nadie tiene derecho de ser como es. Y el orgulloso se cree que con el derecho absoluto de imponer su propio estilo de vida y opiniones. Así que no solo le arruina la vida a los demás, ya que esa sed intensa de exigir, demandar, reclamar todo a todos, le arruina la vida a él mismo, ya que nada le satisface y hace que nunca se quede conforme y siempre dependiente, muy dependiente de los demás. Ese es el orgullo. Y la palabra del Señor dice en Proverbios que ese orgullo produce contiendas. Ese orgullo produce contiendas. Y en verdad, eso es lo que genera el orgullo: pleitos en el hogar, pleitos con el cónyuge, problemas en el trabajo, en cualquier lugar donde se esté. Y por eso permítanme leer Proverbios capítulo 13, versículo 10. Dice así el pasaje: el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Entonces el orgullo le hace mucho daño no solo a quien lo padece, sino también a los que están a su alrededor. Va a producir problemas. El orgullo hace que sea imposible trabajar en equipo. Una persona con orgullo es una persona que no sabe perdonar. Y como no sabe perdonar, obviamente esto le ocasiona ataduras que no le permiten crecer. Y es necesario que vengamos a Jesús en esto. Este orgullo, este engaño del corazón, trae deshonra y humillación. Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice: con el orgullo viene el oprobio, o sea, la vergüenza. Con la humildad viene la sabiduría. Mire, qué sabio es la palabra del Señor. Con el orgullo viene el oprobio y con la humildad la sabiduría. El oprobio es decir, esa vergüenza
¿ok? Que nos mancha. Y eso es deshonra. Entonces, todo el edificio, todo el templo de nuestra vida, de nuestras relaciones sociales, de nuestra imagen, de pronto de eso ya no queda ni siquiera piedra sobre piedra, como le pasó al templo. Dicen que Tito, que fue posteriormente uno de los emperadores, y en este caso fue solamente un general, entró a Jerusalén. Y para demostrar que en la parte donde estaba el lugar santísimo no había quedado piedra sobre piedra, se dio el lujo de pedir que pasen un arado. O sea, para que vean que no quedaba nada. Y así es, el orgullo siempre trae deshonra y humillación. Proverbios capítulo 21, versículo 24, nos dice también otra cosa interesante acerca del orgullo. Orgulloso y arrogante, y famoso por insolente, es quien se comporta con desmedida soberbia. El orgulloso siempre se está burlando de los demás. Es su forma de hacer crítica. En el fondo no está riéndose y haciendo reír a otros, ¿no? De alguien, sino lo que está diciendo: yo soy mejor. Yo no soy como él. Es un burlador. Y Gálatas 6:3 dice: porque el que cree ser algo no siendo nada, en sí mismo se engaña. Se engaña. Así que, querido hermano, Dios aborrece el orgullo. El Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y siempre hemos dicho aquí que el pasaje, recuerdan, que nosotros usamos para sentir que Dios está de nuestro lado, aquel pasaje que dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí está al revés, en Santiago capítulo 4, versículo 6, porque dice que Dios resiste a los soberbios. Así como Dios puede ser por nosotros, Dios puede ser contra nosotros. Y si Dios está contra nosotros, imagínate, ¿quién por nosotros? ¿Y por qué Dios podría estar contra un cristiano? Si es que yo estoy dejando que el orgullo me empiece a ganar todas las batallas de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No solamente he cedido ante este engaño, sino que Dios empieza a resistirme. Y ahí ya no avanzo. Ahí sí verdaderamente no le gano a nadie. Así que esto es importante. Levítico 26:19 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. O sea, no habrá producción, no habrá bendición. Eso no le pasa al Perú por el orgullo de algunas personas de querer ostentar con dineros que no les pertenece, y después viene la caída y la humillación. Tenemos así a autoridades municipales, regionales, congresales, judiciales. Bueno, todos están ya en estado judicial casi, pero presidenciales, etcétera, etcétera. Yo quebrantar, y por eso sufren los pobres, sufre el pueblo, porque los dineros se consumen en quienes quieren tener dinero para acarrear cosas que ni siquiera a veces podrán mostrar. Isaías 2:11 dice: la altivez de los ojos, el hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Así es. Cuenta una fábula que un hombre tenía un burro y un caballo de pura sangre. Y obviamente este caballo, siempre como era caballo de pura sangre, lo miraba al pobre burrito como algo digno de desdeñar. El tema es que
Cierto día este hombre tenía que hacer un viaje a la ciudad llevando mercadería en su carreta. Así que arregló la carga en la carreta, la amarró, la sujetó al burro y el caballo de pura sangre iba al lado y salieron caminando desde muy temprano en la mañana, mientras el pobre burro caminaba casi con la lengua afuera por el cansancio. El caballo trotaba alegremente a su lado. En algún momento el burro se animó a hablar al caballo, dice esta fábula, y le dijo: ¿por qué no me ayudas a llevar algo de esta carga? Entre los dos podríamos dividir la carga y yo no estaría tan agotado. El caballo hizo una mueca de desaprobación y dijo: ¿qué te has creído? ¿Acaso no sabes que soy un caballo de pura sangre? Jamás ensuciaré mi lomo llevando esa inmunda carga. Y así prosiguieron el camino. Llegó un momento cuando ya el pobre burro no pudo más y se desplomó sin vida. Entonces el hombre dijo: ¿qué haré ahora? Tengo que llegar a la ciudad de todas maneras, no puedo dejar tampoco a este burro muerto en medio del camino, la gente me va a llamar la atención. Así que acomodó la carga en la carreta de tal manera, hizo un espacio y colocó allí al burro muerto, ¿ok? Y lo ató al caballo pura sangre y prosiguió su camino. Mientras avanzaba penosamente, el caballo se iba diciendo a sí mismo: qué necio he sido. Si hubiera ayudado al burro, no tendría que tirar yo hoy esta carga, yo solo y encima con un burro muerto. Y esto realmente es el pago, muchas veces, de lo que nos ocurre a quienes nos exaltamos en el orgullo y creemos en nuestra pretensión de pura sangre hacer algo que después hace que todo el tinglado de nuestro propio orgullo se venga abajo. Dios no solamente aborrece el orgullo, sino que ama la humildad. Y la voluntad de Dios para nuestra vida es que cada día busquemos la humildad. Y esto significa el reconocimiento de que no hay nada más hermoso que un cristiano que reconoce sus errores y pide perdón para poder ser renovado. Porque, querido hermano, ¿quién no comete errores? Dios, dice Proverbios, capítulo 3, versículo 34, Dios da gracia al humilde. Pero hay que ser humildes. ¿Y no hemos experimentado eso en algún momento? Nos hemos dado cuenta que cuando hemos sido orgullosos, Dios nos ha resistido y hemos terminado cargando el burro muerto. Pero cuando hemos decidido romper con esa actitud y le hemos pedido perdón al Señor, Dios nos ha dado gracia, pero cuando hemos entrado en humildad. Y el Salmo 25:9 dice que Dios encamina a los humildes, es decir, le muestra su voluntad. El Salmo 138, versículo 6 dice que Dios atiende al humilde. Y todos estos pasajes están casi entre el libro de los Salmos y Proverbios. Y el Salmo 147, versículo 6, dice allí que Dios exalta al humilde. Así que mientras que estemos de esta manera, tenemos en esta lucha todos nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. Y no como algo que ya hemos superado y ya hemos dejado atrás el orgullo y ahora todos somos humildes, sino este es un engaño que, hermano, todos los días nos toca la puerta del corazón, todos los días. Y todos los días tenemos la misma oportunidad de volver al orgullo o de optar por la humildad. El doctor Tantalián en el primer culto me contaba, me decía: ¿sabías tú de aquel hombre, de aquel médico, me dice el que él es pediatra, de aquel médico que decía: yo soy tan humilde, pero tan humilde, que he tenido que trabajar con este médico que recién está empezando y que no tiene mi experiencia? Y he tenido que trabajar con él 5 años, con este médico. Soy tan humilde que he trabajado con este médico que ni siquiera me llega al callo de los pies. Se había sacrificado en humildad, ¿no? Se reía él y me decía: es que así a veces funcionamos nosotros. Nuestro corazón es así. ¿No nos pasa, hermano, hermana? No estamos hablando de la vida pasada, cuando no éramos cristianos. Estamos hablando de
hoy, hoy. ¿Cómo ejercitar la humildad? ¿Cómo? Rápidamente, la humildad no consiste, querido hermano, en solamente andar con apariencias de falsas, ¿verdad? Como que mostrándonos humildes. No. Podemos hablar con sinceridad, es cierto, y mesura de las cosas que hacemos. No hay ningún problema en ello. O como hemos aprendido en esta vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesitamos, en primer lugar, como dice la palabra del Señor, ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso lo dice Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. La humildad siempre tiene que hacerse presente en todos nuestros logros. Dios no quiere que no tengamos, no es que se opone a que tengamos logros, pero la humildad tiene que hacerse presente. Y esto no significa que tengamos todos que premunirnos de una suerte de complejo de inferioridad. Me gusta la actitud, yo solo veo la actitud externa, no veo el corazón, del señor Gareca cuando Perú pierde o cuando Perú gana. Me gusta la actitud, siempre lo veo ponderado. No está diciendo ya ganamos y ahora el que venga y no. Y eso, se dan cuenta ustedes que siempre nos lleva a un punto en que después terminamos cayendo porque cuanto más alto, más terrible la caída. Lo veo ponderado. Así debe ser, eso es externo que vemos en el director técnico de la selección, debe ser algo incorporado internamente en nuestro corazón. Tienes un logro, hemos conseguido algo, hemos logrado algo, inmediatamente que el Señor nos lleve a la humildad. Y sobre todo, como Job, en el capítulo 5, versículo 17, a aceptar la corrección. Y finalmente, que era lo que oraba nuestro pastor en la oración por el país, Santiago 4:10 dice que debemos humillarnos ante el Señor, ante Dios. Tenemos que hacerlo cada día, es la única manera. Y Pablo lo resume en una exhortación muy buena para todos, en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la actitud que nos debe enmergar.